Muy buenas compañeros y licenciada, mi nombre es Arturo, soy estudiante de la carrera de Derecho en el campus Santa Bárbara. El día de ahora voy a compartir con ustedes lo que es la tarea número 2, que es la elaboración de un ensayo de un tema que sea preferiblemente de nuestra carrera. El día de ahora pues yo decidí hacer un pequeño ensayo acerca de la corrupción a nivel general y la corrupción en Honduras. Es importante para mí aclarar el por qué elegí este tema, ya que en las indicaciones decía que debían ser temas relacionados con la carrera. Fundamento la elección de mi tema bajo el argumento que en el Código de Ética Profesional Hondureño del Derecho, en el artículo número 5, establece que el abogado es un servidor y colaborador de justicia, y el tema de corrupción es un tema que contiene múltiples delitos, injusticias y desigualdades, figuras que como futuros abogados tenemos que o vamos y debemos combatir tanto en nuestra vida personal como dentro de la sociedad. Entonces, para iniciar eh, con lo que es la exposición, que es la corrupción, lo primero que hay que definir es qué es corrupción. Bueno, la corrupción es la acción o efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar o dañar, según el concepto de la RAE. Se utiliza para nombrar el vicio o el abuso en un escrito o una cosa material o no material. La corrupción ha existido siempre, en cualquier momento de la historia de la humanidad. En algunos lugares más que en otros. Va casi unido al desarrollo sociopolítico y económico de los estados. En términos generales, se puede distinguir 5 grandes factores que generan y contribuyen a perpetuar la corrupción, que lo vamos a tratar posteriormente en este ensayo. Las sociedades latinoamericanas ven la corrupción como parte de su cultura. Tradicionalmente, en algunas sociedades, más que en otras, se ha venido concibiendo la ejecución de ciertas conductas o comportamientos que hoy en día son considerados como manifestaciones de una sociedad corrupta, como por ejemplo recurrir a contactos para asegurar un contrato, realizar pagos para una facilitación, dar obsequios tras la aprobación de algún permiso. Es considerado normal e incluso positivo al avance del desarrollo de la economía. En muchos países la corrupción se asume como parte de la vida diaria y el desarrollo normal de las instituciones y empresas, produciendo una amplia tolerancia social hacia una cultura de la ilegalidad generalizada a reducir lo que es el erario público. Eh, en estas sociedades lo conciben como la ley no cuenta para ciertas personas y la población vive con esa mentalidad porque es algo que está normalizado para ella. Como segundo punto importante en nuestro ensayo, eh, hablaré de un poco del origen de la corrupción, de dónde nace la corrupción. ¿Cuáles son estos puntos importantes? Bueno, el número 1 está la impunidad. La impunidad es de las principales causas de la corrupción. Aunque en la mayoría de países la corrupción se castiga severamente, todavía hay países donde no se castiga o no se combate de la mejor manera la corrupción. Aún existen ordenamientos en los cuales no se persiguen activamente estos delitos. Que en el ordenamiento jurídico de un Estado no castigue severamente estas conductas genera esa sensación de impunidad y de favorecer la cultura de aquí todo se vale. Es muy importante que la corrupción sea activamente perseguida por parte del Estado. Las leyes deben ser creadas según la necesidad de cada Estado. Cuando una conducta ilegal es reiterada, debe crearse una ley que castigue fuertemente estos delitos para evitar que se sigan cometiendo. En el caso de Honduras se reformó el nuevo Código Penal, el Código Penal, y fue una reforma necesaria, algo que se necesitaba en nuestro país.
el cual es una buena herramienta jurídica, pero no está acorde con las necesidades y la realidad que vive Honduras, ya que los delitos de corrupción son muy recurrentes en el país. El código, en teoría, debería ser estricto en materia de corrupción, pero es totalmente lo contrario. El nuevo código es muy flexible con los delitos de corrupción, a lo que crea un ambiente apto para seguir cometiendo estos tipos de delitos, lo cual podemos observar muy frecuentemente por la forma como se están manejando los fondos públicos en la actual pandemia en la que estamos viviendo. Eh, Hay que recalcar que el nuevo Código Penal es ilustrado, o podríamos decir nosotros que el nuevo Código Penal es una ilustración del Código Penal español, pero la realidad de España no es la misma realidad de Honduras. Entonces se debe adecuar a esa realidad. Cuando un delito es muy reiterado, no se debe poner penas que sean flexibles. Más bien tienen que ser eh, penas que sean rígidas y que coarten más de lo normal. La impunidad no solo es causa del sistema judicial o de las leyes que existan, sino también de los órganos encargados de la investigación, como por ejemplo el Ministerio Público, el cual durante años ha demostrado ser cómplice para la corrupción en el país. Como punto número 2 del origen de la corrupción tenemos la desigualdad. La corrupción es prácticamente generalizada en muchos países en vías de desarrollo y surge principalmente cuando la riqueza se encuentra desigualmente repartida en el poder. Hay muchos casos donde los funcionarios públicos viven en un umbral de pobreza y no reciben una remuneración suficiente. La opción de tener sobornos les proporciona un ingreso incluso superiores a las de sus salarios. En el sector privado, las empresas también recurren a este tipo de faltas, ya que hay una falta de control y pues es un mecanismo que está hasta cierto punto normalizado en nuestro país. Entonces, crea un ambiente propicio para este tipo de acciones. Como punto número 3 de origen de la corrupción tenemos la falta de valores éticos y la falta de educación. Resulta dudoso que alguien que posea fuertes valores éticos sea capaz de cometer una conducta social tan reprochable, ¿verdad? Cuando existe una educación sólida y valores éticos y morales, es muy difícil que una persona llegue a cometer este tipo de delitos. Es muy necesario crear un tejido social en el cual se vaya cambiando desde raíz este problema. Se necesita que hayan leyes que castiguen este tipo de conducta, pero aunque existan este tipo de conducta, de castigos, no serían necesarios si tuviéramos una amplia educación y muchos valores éticos y morales. Ahora vamos a hablar un poco sobre la corrupción en nuestro país, en Honduras. La corrupción en Honduras ha estado presente en cualquier parte de la historia. Nos encontramos hundidos en un país repleto de corrupción en todas las escalas, desde lo más insignificante, como puede ser la elección de una madrina patronal, hasta las elecciones presidenciales, donde la policía y los funcionarios públicos son cómplices de los hechos delictivos y violentos del país. Vivimos en un país que muchos consideran un narcoestado, ya que de forma evidente miramos como el hermano del actual presidente Juan Hernández está privado de su libertad por la justicia estadounidense por considerarlo culpable del delito de narcotráfico. Los hondureños miramos este hecho más que con indignación, lo miramos con miedo y tristeza. Miedo de que los principales funcionarios del país estén involucrados y sean parte de la violencia. Nos da un mensaje claro de que no hay ninguna lucha contra la violencia, que no existe ninguna disposición verdadera por parte del Estado para brindarnos seguridad a nosotros, rompiendo por completo la esperanza de un cambio positivo para el país. La policía, tanto militar como nacional, se ha convertido en cómplices directos del crimen organizado, del narcotráfico y, por consecuente, de la corrupción también, lo que genera muchísima desconfianza por parte de la población. Podamos concluir este pequeño ensayo en el que la corrupción representa
uno de los problemas más grandes en la sociedad que vivimos. En Honduras hemos sido víctimas de la corrupción desde hace cientos de años, de manera muy subjetiva. Considero que es un país muy pequeño en el cual, con tanta riqueza material, tanto como potencial humano que posee, no debe ser difícil poder administrar este país y sacarlo adelante. Pero la corrupción ha sido la piedra en el camino de siempre de este pueblo. La población sueña con vencer ese problema, pero para vencerlo a una escala mayor, también debemos ser conscientes que debemos vencerla de forma personal, en las pequeñas cosas, en nuestro día a día. Y después ir en un efecto dominó, venciendo la corrupción en todas sus escalas. De manera subjetiva, también creo que la corrupción es peor que una bomba atómica, puesto que en Nagasaki y en Hiroshima fueron víctimas de este tipo de ataques tan violentos y tan duros y crueles, pero han logrado salir del subdesarrollo de forma increíblemente rápida. Mientras tanto, nosotros tenemos un desarrollo muy por debajo de lo esperado. Vivimos todavía en el subdesarrollo, dado que los actos de corrupción cada día son más y más descarados y sin ningún tipo de consecuencia. Como por ejemplo, les puedo dar los 7.000 millones de lempiras sacados del Seguro Social que fueron destinados eh, para promoción de campañas políticas. O también podemos verlo de forma evidente en esta pandemia. Los 48 millones de dólares en los hospitales móviles para combatir la pandemia es un caso que en todo el país se ha mencionado. Vemos que nuestro país tiene mucho que avanzar en materia de corrupción. Debemos cambiar desde lo más mínimo para llegar a lo más alto. Esto fue mi participación, mi exposición. Espero que les haya gustado. Me despido con estas frases de mi autoría que dicen: la corrupción envenena y condena a los pueblos a la niebla de la desigualdad, de la injusticia y muerte. La segunda frase dice: ¿se han preguntado alguna vez qué pensarán los corruptos cuando cometen un acto de corrupción? La respuesta siempre es la misma. Si el precio a pagar por ser corrupto es la muerte de otros, que en paz descansen. Gracias, espero que les haya gustado, compañeros licenciados. Espero que tengan un lindo día y salud. Bendiciones.